CD, la Ley 973 de 2005. Y entre varios de los puntos hay uno que me parece una perla, que no sé qué lógica tiene, ministro, y le quiero preguntar cuál es la lógica de ese punto. El punto 2, no haber efectuado retiros parciales o totales de esos dineros, que además son obligatorios, hasta el momento de la adjudicación y obtención de la vivienda. Eso significa que un miembro de la fuerza pública tarda 14 años, 678 meses, 14 años para poder acceder al subsidio de vivienda. Yo me pregunto, si un soldado hace un retiro a los 13 años, tiene que volver a empezar a ahorrar los 14. ¿Es eso cierto? ¿Sucede así? Porque no le encontramos ninguna lógica. Y ya después de haber cumplido todos esos requisitos, hay que encomendarse muy fuerte a Dios para que exista disponibilidad presupuestal. Para acceder se necesitan requisitos, ya para obtener el beneficio se requiere disponibilidad presupuestal. Y quiero preguntarle, ministro, ¿por qué ocurre esto de ser obligatorio la afiliación a Caprovimpo? ¿Por qué no se puede destinar eso que es un ahorro a otro fondo? Porque tenemos conocimiento también de otro absurdo que quiero lo aclare, ministro, si es verdad. Cuando se destina esos recursos, no van directamente a esta caja, sino que las administran las fuerzas. Y solo faltando 2 meses para cumplirse los 14 años, pasan a esta caja. Es decir, los intereses son apenas de 2 meses cuando han aportado 14 años. Y entonces vale la pena aquí una gran pregunta. ¿De qué sirve Caprovimpo? ¿Está cumpliendo con su misión? ¿Es un elefante blanco? Si se requiere es que se fortalezca la decisión de garantizar vivienda digna a los miembros de la fuerza pública. ¿Está cumpliendo con su objeto? Primer tema. Y segundo, ¿es competitivo? Tenemos hoy una entidad pública importante, el Fondo Nacional del Ahorro. Condiciones absolutamente distintas. Al año de haber aportado, se puede acceder al subsidio de vivienda del gobierno. Y finalmente, ¿qué ocurre con este dinero que la gente aporta y que no le suma intereses como sí le puede sumar en una entidad como la del Fondo Nacional del Ahorro? Allí está entonces para que empecemos a ver detalles lo que sucede con el subsidio de vivienda y la disparidad, la inequidad tan grande que existe y la lógica inversa de lo que es un subsidio. ¿Cómo se aporta más a quienes más posibilidades tienen en medio de todo? Y está bien, insisto, que se hayan ganado algún derecho a eso, pero el subsidio va para quienes más lo necesitan. Vamos a entrar en 4 puntos que también hacen parte de estos temas comunes, que son las desigualdades frente a prestaciones sociales. Y hay unos nombres de unas primas, ministro, que se entregan y que de verdad causan gracia de no ser por lo complejo que esto implica. Primero, prima de actividad. Y la prima de actividad, ministro, vamos a la naturaleza, significa estar activos. Esa es una prima de actividad. Es un rubro que se paga por estar activos. Y resulta que la prima de actividad solo se hace efectiva para oficiales y suboficiales. Es decir, el nivel ejecutivo no está activo. Los soldados profesionales y los infantes de marina están dormidos. No hay prima de actividad para ellos. ¿En qué consiste el nombre de la prima de actividad y que no se cumpla esta prima para los soldados profesionales, los infantes de marina y el nivel ejecutivo de la policía? Otra prima, la de antigüedad. Hay unos decretos, el 1212 de 1990, que nos aclara que para los oficiales y suboficiales es el 10% por 15 años.
o 10% para los suboficiales y 1% adicional. Así se paga esta prima de antigüedad, por porcentajes, de acuerdo al salario. 10% a los oficiales, 15% a los suboficiales, una prima de antigüedad. Y resulta que en el nivel ejecutivo no se hace por porcentajes del salario, sino por decreto. Y entonces el gobierno tiene a bien... me equivoco, esa es otra. En esta prima de antigüedad no existe asignación para el nivel ejecutivo de la policía, por ejemplo. Vale para oficiales, vale para suboficiales y no vale para nivel ejecutivo. Decreto 1091 de 1995. Y estas sí, digo, son de las que causan gracia, ministro, de no ser por lo complejo y porque no se traduce en beneficio para nuestra gente de la fuerza pública. La prima de orden público. Miren el nombre de esto, prima de orden público. Pues resulta que la prima de orden público está para oficiales y suboficiales, de nuevo, tiene que ver con el 25% de su sueldo, de acuerdo al decreto 1212 de 1990, y de nuevo para el nivel ejecutivo no existe prima de orden público. Es decir, para los que ponen el pecho para garantizar el orden público en el país, no tienen prima de orden público que existe y está solo para oficiales y suboficiales. Hay que recordar que la misión de la policía es mantener y garantizar el orden público interno de la nación. De eso se trata. ¿Por qué el nivel ejecutivo de la policía no cuenta con esta prima de orden público? Y estamos hablando de estos temas que demuestran una desigualdad frente a las prestaciones sociales en nuestra fuerza pública. Y otro de esos temas, el último, ya hablé de la prima de actividad, de la prima de antigüedad, de la prima de orden público, tiene que ver con el subsidio familiar. Y aquí hay otras perlas frente al subsidio familiar. Aquí sí es donde el nivel ejecutivo recibe la asignación mediante un decreto. Para el nivel ejecutivo, un decreto de cuánto deben recibir de subsidio familiar por las personas a cargo. En este año 2012 se estableció ese rango en 23.243 pesos. Ese es el rango que se estableció. Insisto, para nivel ejecutivo. ¿Y qué pasa con oficiales y suboficiales? Pues que la asignación no es por decreto, sino por porcentaje de acuerdo a cuánto se gana. Lógico. Está bien. Y la asignación, estoy hablando de subsidio familiar, miren ustedes, si es casado, 30% más del salario para oficiales y suboficiales. Si es viudo, también igual porcentaje, 30% más. Y además, un 5% más por su primer hijo y 4% más por los siguientes hijos hasta completar 17%, es decir, 4 hijos. Y eso lo tienen oficiales y suboficiales. Insisto, está bien que así se haga, que así se tenga. Pero ¿qué ocurre con el nivel ejecutivo? Para poner un ejemplo. Eso es lo que nos hemos encontrado en las desigualdades frente a la prestación social, frente a las prestaciones sociales. Y si eso sucede con el nivel ejecutivo, que uno diría ya es asombroso y se sale de toda lógica, que se haga por decreto con el nivel ejecutivo y los otros sí lo hagan por porcentaje, pues atérrense de lo que ocurre con los soldados profesionales y los infantes de marina, que desde el año 2009 se eliminó el subsidio familiar para los soldados profesionales y los infantes de marina. Desde el 2009, un subsidio que se reconoció en el año 2000, y en el 2009, y bueno que esté aquí ministro de Hacienda, porque uno de los argumentos es que no hay recursos para pagar este subsidio familiar. Y estamos hablando de calidad de vida. Es más, cuando entendemos el subsidio familiar, cuando se describe qué es el subsidio familiar, se habla de un subsidio para ayudar a cargar los costos de lo que significa tener una familia. Y desde el 2009 sacaron unos decretos diciendo que estos soldados ya no tienen familia, que los soldados profesionales no tienen familia.